adorar si no es verdad en mí? En vano canto a ti. Todo lo que haré, todo mi existir, lo que yo diré, te haga sonreír. Que mi vida cante a ti. Que mi vida cante a ti. Quiero poder cantar tu nombre, adorar en espíritu y verdad. Que mi vida cante a ti. Yo me entrego hoy, todo te lo doy. Te quiero yo servir, mostrar tu amor en mí. Todo lo que haré, todo mi existir, de lo que yo diré, te haga sonreír. Que mi vida cante a ti. Que mi vida cante a ti. Quiero poder cantar tu nombre, adorar en espíritu y verdad. Que mi vida cante a ti. Aleluya, aleluya, que mi vida cante a ti. Aleluya, aleluya, que mi vida cante a ti. Oh, aleluya, aleluya, que mi vida cante a ti. Que mi vida cante a ti. Que mi vida cante a ti. Quiero poder cantar tu nombre, adorar en espíritu y verdad. Que mi vida cante, que mi vida cante a ti. Que mi vida cante a ti. Quiero poder cantar tu nombre, adorar en espíritu y verdad. Que mi vida cante a ti. Que mi vida cante a ti. Que mi vida cante a ti. Muy buenas noches, iglesia. Hoy, miércoles 1 de noviembre, estamos concluyendo esta serie sobre la adoración que hemos sostenido durante todo el mes de octubre y este miércoles continuamos con el aprendizaje que ha iniciado
el domingo, y es importante retrotraernos a un momento específico de la historia bíblica que quisiera que pusiéramos en nuestro corazón y en nuestra mente. Y es aquel momento en el que el Señor tiene una conversación con Pedro, y a veces cuando uno la lee, uno pregunta por qué el Señor insiste tanto en esa pregunta. Y la pregunta que Dios le hacía a Pedro es: Pedro, ¿me amas? Al principio todo parecía bien, pero cuando ya el Señor está preguntando y replicando la pregunta, hay un momento en que Pedro está incómodo en cuanto a la respuesta, pero yo quisiera que nos pusiéramos por un momento en las sandalias de Pedro, ¿verdad? O sea, si hubiera sido a ti el que te hace esa pregunta al Señor, ponle tu nombre ahí, y el Señor te estuviera preguntando: ¿me amas? ¿Qué le responderías? Pedro afirmó en repetidas ocasiones su declaración de amor para el Señor, mejor dicho, ¿verdad? Pero fíjense que esta pregunta tiene una connotación mucho más profunda que un sentimiento, y precisamente el tema que hoy vamos a abordar es que la adoración son más que palabras. En aquel momento Pedro pudo haber adorado al Señor con su respuesta y simplemente decirle: Señor, yo te amo. Como muchos de nosotros creo que se lo hemos manifestado en diferentes ocasiones al Señor. Pero volvamos a la pregunta. Pedro, ¿me amas? Cambie el nombre de Pedro, ponga el suyo. ¿Me amas? ¿Qué significa amar al Señor? Para entender la profundidad de esta respuesta, tendríamos que verlo desde Primera de Juan, en el capítulo 5, hay una declaración del Señor que dice: y en esto consiste el amor a Dios. ¿En qué? En que le obedezcamos. En esto consiste el amor a Dios, en que le obedezcamos. O sea, si ven, no es un romanticismo religioso, no es una declaración del diente al labio, no es una declaración romántica, es un compromiso integral, una manifestación clara de lo que implica amar al Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso, él lo resume todo. Esa expresión de amor la resume en una responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Tal vez la pregunta que debiésemos hacernos es: la cuantía en que le amas al Señor implica la voluntad que tengas en obedecerle a Él. Yo sé que obedecer al Señor muchas veces es contracorriente contra nuestra lógica, contra nuestra carne, ¿verdad? Contra la estrategia. Pienso en Josué. Cuando el Señor le dice a Josué, entrando a la tierra prometida, que ponga a desfilar al ejército durante 7 días y al pueblo de Dios, dándole vueltas a la ciudad de Jericó. Cualquier estratega podría decir: pero ¿cómo es esto? El Señor está cansando a los ejércitos. ¿Por qué? Porque la ciudad, para dar una vuelta a la ciudad, implicaba varios kilómetros de caminata en una zona desértica con altas temperaturas, y eso fue de varios días hasta que llegó el momento. Y cuando llegó el momento, el Señor abrió la ciudad de manera milagrosa. De la misma manera sucede con otras batallas
del pueblo de Israel cuando se enfrentan a millares. Y el Señor en su decisión iba diezmando y diezmando y diezmando cada vez menos hasta que llegan a una cantidad que era era un chiste ponerle enfrente de un ejército regular. Mas lo que el Señor estaba tratando de decirles es que Él iba a pelear la batalla por ellos y la victoria fue del Señor. Los ejércitos de Dios combatieron y los ejércitos de Dios encontraron la victoria ahí y el pueblo de Israel salió airoso de esa. Entonces vemos que la connotación de Pedro, ¿me amas? Ponle tu nombre de nuevo y pon tu respuesta de una vez. Y vamos a la palabra, lo que significa amar al Señor. En esto consiste el amor de Dios, en que le obedezcamos. Si estamos dispuestos a obedecerlo, es una manifestación pragmática y contundente de que tú amas al Señor. Y entonces dejará de ser un romanticismo religioso. Dejará de ser mi Diosito lindo, ¿verdad? Que maravilloso, que en todo me ayuda, que eso es una verdad. Pero por el lado tuyo, haces vida a esa expresión a través de la obediencia a tus mandatos. Hay un versículo en la palabra de Dios que yo quiero compartir, que está en el libro de Romanos, capítulo 12. Los primeros versos de este capítulo 12 tienen un desafío total a la obediencia a los principios. Aquí es donde el Señor nos pone a prueba de que la adoración no son simples palabras, sino que es un efecto desencadenante de muchas decisiones. Dice Romanos en el capítulo 12, verso 1, por lo tanto, hermanos, en la nueva versión internacional, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hacemos una pausa aquí. Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué el Señor nos está pidiendo que ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable? El Señor sabe que hay una lucha contra nuestra vieja naturaleza, que es constante ahí, ¿verdad? Y este acto de doblegar nuestro cuerpo a la voluntad del Señor es un acto de adoración, como dice al principio, en adoración espiritual. En otras palabras, nos está diciendo, no es en tus fuerzas, es una acción espiritual, donde doblegas tu cuerpo de manera racional. Yo entiendo que debo someter mi cuerpo, como cuando uno lee pasajes donde dice, someted todo pensamiento a los pies de Cristo. Ahí lo que está diciendo no es que le pidas favor a tu cuerpo a que se porte bien. Está diciendo que sometas los pensamientos a los pies de Cristo. Está diciendo aquí, ofrece tu cuerpo como sacrificio vivo y santo. No significa que tienes que ir a inmolarte. Significa que tienes que doblegar tu carne y permitir que tu nueva naturaleza tome control de tus decisiones y de tus acciones. Y eso implica soltar toda etiqueta que te limite a vivir de manera digna este llamado a la santidad. Estamos claros que la santidad tiene dos niveles. Dios nos hizo santos en el momento en que nos perdona y nos santifica. Pero la vida de santidad es una responsabilidad de decisión sobre decisión. Tú y yo decidimos si queremos vivir en santidad o si queremos permitir que nuestra carne se tome control de nuestras decisiones y no permitamos una adoración espiritual. Dios nos está diciendo que ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, pero vayamos al verso 2, siempre de este capítulo 12.
Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de vuestra mente, y así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Quién no quiere experimentar la voluntad de Dios? Pero miren cómo lo cierra el versículo. La voluntad de Dios, experimente, compruebe la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Esto puede ser contradictorio para cuando lo que yo estoy pasando no precisamente es agradable, no precisamente lo veo bueno. No es agradable el momento que estoy pasando, posiblemente de dolor, posiblemente de frustración, posiblemente de incertidumbre, posiblemente de desesperación. Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No está diciendo que la voluntad de Dios es que todo te tiene que salir como tú lo deseas. La voluntad de Dios está por arriba de tu entendimiento, está por arriba de la lógica humana, está por arriba de tus deseos, está por arriba de los parámetros que el mundo establece. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y no se traduce en elementos de 100% de bienestar. Siempre hay un proceso donde hay una depuración, donde hay donde nos están quitando esas costras de la vieja naturaleza, donde hay un proceso de sanación, ¿verdad?, que tiene una dosis de dolor. No estamos diciendo que la vida cristiana es un masoquismo permanente. Lo que estamos diciendo es que las experiencias más profundas que tú tienes generalmente te llevan a los cambios profundos que necesita tu vida y pueden llevarte a decisiones con mucho contenido para tu vida. Pero ¿qué significa renovar nuestra mente? Transformar nuestro entendimiento. Eso en términos de adoración. Renovar nuestra mente no significa amoldarnos al mundo. Renovar nuestra mente significa que vas drenando pensamientos malos por pensamientos buenos. Cuando tú empiezas a conectarte con el Señor, empiezas a pensar como Él piensa, empiezas a hablar como Él habla, empiezas a adoptar las cosas que a Él le agradan. Y entonces van a salir cánticos, himnos y cantos espirituales cada vez que abras tu boca. Y vas a poder experimentar eso de que cuando antes salían sapos y culebras, ahora salen oraciones de bendición, de agradecimiento. Eso, actitudes de donde eres misericordioso, eres más paciente. Esa es la parte de la renovación de nuestra mente. Vas a salir de esa vieja naturaleza y entrar a la nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza es algo que deben experimentar los tuyos. No podemos ser un cristiano de la secreta. Solo tú sabes que eres cristiano. La gente ni siquiera lo percibe porque no ve decisiones en tu vida. No se trata solo de venir a la iglesia. No se trata solo de expandirte emocionalmente. Quiero ser claro con este punto. La adoración, por supuesto que implica una combinación de tus emociones, pero la adoración es un acto racional de entendimiento y de decisiones. Y si bien es cierto, el Señor quiere que te emociones con Él, que derrames tus lágrimas si ese es tu deseo, que te quebrantes delante de Él si esa es tu situación y esa es tu necesidad. Si bien es cierto, todo eso está bien, la verdadera oración es un acto racional. Y como es un acto racional, implica decisiones. Y como implica decisiones, yo manifiesto mi amor por el Señor con actos de obediencia. Si me amáis, dice también el libro de Juan, guardad mis mandamientos. Y primera de Juan dice, en esto consiste el amor del Señor, en el amor al Señor, en que le
obedezcamos. Pero volvemos de nuevo a qué implica esa renovación de la mente. Mediante la renovación de la mente dice que nos transformemos. Debe ser un cambio completo, o sea, la gente debe percibir que eso está sucediendo en tu vida. ¿Cómo logramos eso? Es imposible adorar un Dios que no conoces. No puedes adorar al Dios del vecino. No puedes vivir de la historia de otros. No puedes vivir del milagro de otros. No puedes entusiasmarte por lo bueno que le va en su relación con Dios a otra persona y tú no eres capaz de ir a una cita personal con el Señor. Yo te animo y te desafío a que te decidas a ir a escuchar a tu Señor. Apártate. No solo tu lectura diaria, no solo el proverbio, no solo el salmo, no solo orar por los alimentos, no solo tener una lectura familiar en la noche. Todo eso está bien y si lo estás haciendo, síguelo haciendo, por favor. Pero Dios quiere un uno a uno contigo. Quiere escuchar tu corazón. Quiere que tú le manifiestes de primera mano qué sientes, qué crees, qué necesitas, cuáles son tus temores, cuáles son tus preocupaciones, cuáles son tus ansiedades. Ve y escucha la voz del Señor. A veces ni siquiera tienes que ir a decir nada, simplemente te apartas y te conectas con el Señor y disfrutas de la paz de Dios, lo que Él te da en ese momento de interacción. Hermano, la vida es tan agitada que hemos metido a Dios en ese tren tan agitado con el que nosotros vivimos. Y entonces estamos mensajeando con el Señor. Estamos chateando con Dios, ¿verdad? Donde ni siquiera escribimos las frases completas, sino que 2, 3 palabras para interpretar el sentido de la oración, como actualmente se comunican las personas. Dios no quiere que chatees con Él. Dios quiere escucharte, quiere que derrames tu corazón delante de Él. Quiere que le busques intensamente. Quiere ser tu amigo. Y eso no puede suceder de otra manera que buscándolo de manera personal. No quiero decirte que dejes de venir a adorarlo a la iglesia. Aquí lo hacemos juntos y disfrutamos una fiesta juntos en adoración a Dios. Disfrutamos la alabanza, disfrutamos ese tiempo de conexión, disfrutamos lo que Dios tiene para enseñarnos y salimos animados y retados y disfrutamos la compañía de los hermanos en la fe. No dejes de reunirte como algunos acostumbran. No dejes de disfrutar esos espacios de comunión, pero no te prives de la oportunidad de ir y tener citas a solas con Dios. Y ahí cuando tengas problemas para someter tu cuerpo, dile a Dios, Dios, quiero ser más intencional en someter mi cuerpo, porque me está fallando. Estoy mirando lo que no tengo que ver, estoy escuchando lo que no tengo que oír, estoy hablando lo que no tengo que hablar. Estoy diciendo lo que no debo decir y ahí tú te desahogas y abres tu corazón delante del Señor. Hermanos, la adoración es emocional y racional. Y eso implica decisiones. La adoración es un acto de amor a nuestro Señor, pero es un acto de amor, no romanticismo religioso. Es un acto de amor comprometido, tan comprometido como comprometido estuvo el Señor para dar su vida por nosotros en la cruz. Adoramos al Señor de manera comprometida y estamos dispuestos a someternos a la autoridad de su palabra y a obedecerle a Él. Una vez más, mis queridos hermanos, quiero desearles lo mejor en esta experiencia de adorar al Señor. No solo disfrútalo, contagia a otros. Cuéntale a otros cómo te está yendo. Y diles a los demás que si no lo están haciendo, se lo están perdiendo. Buenas noches, hermanos.
Ha sido un placer compartir con ustedes. Descansen, tengan un descanso reparador y los esperamos este próximo fin de semana a las 9 de la mañana en nuestra reunión dominical. Hasta pronto. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, oh, oh. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor